Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. Yo soy José María Avelar y el día de hoy vamos a tener una charla con Juan José Carlos González, querido amigo y además experto en materia fiscal, abogado, con quien vamos a platicar algunos aspectos relevantes de lo que el SAT y las instituciones recaudatorias de impuestos tienen que ver para nuestro país. Quédate con nosotros. Arrancamos en un momento. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. Yo soy José María Avelar y me da mucho gusto darle la bienvenida al licenciado Juan José Carlos González. Él es abogado especialista en Derecho Fiscal, Aduanero, Comercio Exterior y Prevención de Lavado de Dinero. Además de esta licenciatura en Derecho, cuenta con la maestría en Derecho Fiscal y, claro, doctorado en Ciencias de lo Fiscal. Él es socio fundador del despacho Carlos Zavala y Asociados SC. Juan José, me da muchísimo gusto darte la bienvenida a este tu programa. ¿Qué tal, José María? Pues el gusto es mío. De antemano te agradezco mucho que me hayas hecho esta invitación para hablar ante tu audiencia, sobre todo lo que más me gusta, ¿verdad? Yo siempre le digo a las personas que cuando haces lo que te gusta, jamás en tu vida vas a trabajar, ¿no? Entonces a mí me apasiona hablar de estos temas fiscales. Muchas gracias. Perfecto, pues arranquemos para beneficio de nuestro auditorio. Y déjame hacerte una observación. Cada vez que uno, o cuando menos los que yo conozco, a excepción tuya, platicamos de el SAT e impuestos, ¿sí? Se siente un frío que corre por la espalda de uno, no lo sé por qué. Pero si algo me queda claro es por ahí hay algún dicho de, no sé si Benjamin Franklin, pero que tenía que ver con Así es. dos certezas en la vida, impuestos y la muerte. Entonces, hay mucho que platicar y claro, es el socio silencioso que todos los negocios tienen, que todos los trabajadores tenemos, el recaudador fiscal mexicano. Y nos gustaría mucho que nos platicaras, pues, cómo ha evolucionado todo este escenario del SAT de una empresa o una institución enfocada a recaudar los impuestos, que no lo hacía de manera muy eficiente, que tenía muchos fallos, que había gente, empresas que se dedicaban a no pagar impuestos con mucha impunidad. ¿Qué está pasando hoy día? ¿Cuál es esa brecha de posibilidad real hoy día? ¿Y qué podemos esperar? Claro que sí, José María. Pues mira, de entrada, respecto a eso que comentas de no a todos nos gusta escuchar impuestos, ¿no? De entrada la palabrita, pues ya es una imposición, ¿no? Y recuerdo cuando un diputado estaba proponiendo reformas para aumentar los impuestos y resulta que por ahí se tuvo la idea de preguntarle a la sociedad qué opina, ¿no? Entonces, este diputado recuerdo que comentó, pues es que por algo son impuestos, no se debe de preguntar a la sociedad. Yo creo que al contrario, ¿no? Como la sociedad es la única que contribuye, porque prácticamente el Estado lo que va a hacer es recaudar, administrar y aplicar los fondos que recaudan, pues hay que cuidar a los contribuyentes, ¿verdad? No hay que tratarlos de esa manera tan despectiva, que ni siquiera merezcan esa atención o el respeto a ese derecho de decir, ¿estás de acuerdo con esta reforma que viene? ¿Estás de acuerdo en que te puede perjudicar? Y ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, atendiendo a lo que me estás comentando, en principio, la autoridad más fuerte aquí en nuestro país es el Servicio de Administración Tributaria, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es la autoridad que va a recaudar los impuestos federales y hoy por hoy el Estado prácticamente obtiene la mayor parte de sus recursos de los impuestos o de las demás contribuciones, ¿no? Tuvimos una época
donde decía este presidente, José López Portillo, cuando tenían los excedentes petroleros, que ellos se dedicaban a administrar la abundancia, ¿no? Entonces, se olvidaban de los impuestos. Si el contribuyente cumplía, bien. De todas maneras, a ellos no les afectaba porque estaban administrando la abundancia, ¿verdad? Pero se empieza a acabar el petróleo y entonces el país empieza a buscar de dónde va a obtener los recursos necesarios para cumplir sus fines. El Servicio de Administración Tributaria, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, todos sabemos que la administración pública se divide en centralizada, descentralizada, desconcentrada y paraestatal. El Servicio de Administración Tributaria es un órgano desconcentrado. ¿Qué quiere decir? Que va a depender de una secretaría que forma parte de la administración pública centralizada, ¿no? Entonces va a tener funciones específicas, pero sin desligarse del poder central. Y entonces al SAT le corresponde cobrar lo que se recaude de los principales impuestos que tenemos aquí en nuestro país y que a saber son el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto especial sobre producción y servicios y los impuestos al comercio exterior, ¿no? ¿De qué manera ha evolucionado? Pues hoy por hoy sabemos que el SAT tiene una de las mejores plataformas a nivel mundial y que trabaja con base en logaritmos. ¿Esto qué quiere decir? Que va a aprovechar mucho la inteligencia artificial. Y hoy por hoy, ese Big Brother, que muchos le han llamado, se va alimentando de todos lados. Le va llegando información al SAT de todos lados. Los bancos están obligados a pasar la información cuando se lo requiera. ¿Qué quiere decir esto? Que el secreto bancario en materia fiscal no opera. Nosotros sabemos que ese secreto bancario implica que no cualquier persona puede llegar al banco y decir, oye, ¿me dices por favor cuáles son los movimientos que tiene en su cuenta José María? Pues le va a decir el banco, no, porque aquí no regimos por el secreto bancario, pero al SAT no le pueden decir que no. Entonces, de entrada, el SAT ya sabe de cualquier cuenta bancaria que tenga una persona física o moral aquí en nuestro país, ya tiene conocimiento de todos los movimientos que pueda hacer. Dos, hoy por hoy tenemos los CFDIs, que son los comprobantes fiscales digitales por Internet. Entonces, cuando se expide un comprobante digital, el SAT ya sabe que un contribuyente hizo una venta o que realizó una compra, ¿no? Entonces, por ahí se sigue alimentando este gran sistema que tiene hoy por hoy la autoridad fiscal y aparte, pues obviamente pidió que se le enviara la contabilidad electrónica. Entonces, si nosotros ponemos bajo la mesa, sobre la mesa, perdón, estas tres cuestiones fundamentales, las cuentas bancarias, la facturación y de alguna forma la contabilidad electrónica, pues el SAT prácticamente sabe todo acerca de los contribuyentes, ¿no? Incluso las personas que pueden decir en un momento dado, a mí no me pasa nada porque no estoy inscrito en el RFC. Bueno, yo he tenido clientes que sin estar inscritos en el RFC, les llega una carta de invitación del SAT y le dice, tengo conocimiento de que en tu cuenta bancaria de tal a tal año, tú tuviste depósitos en cantidad X, ¿no? Y como no te encuentro inscrito en mi base de datos, pues voy a presumir que ese dinero que está en tu cuenta bancaria es un ingreso y de una vez te paso cuánto impuesto me debes, ¿no? Entonces, hoy por hoy, el SAT tiene un sistema que
puede llegar a cualquier contribuyente y que cuando practica una auditoría o te manda una carta de invitación o te manda un documento con una preliquidación como la que yo estoy mencionando, pues es porque ya tiene información de todos lados. Ahora, aquí es importante tomar en cuenta que en las revisiones, me voy a adelantar un poquito, en las revisiones del SAT prácticamente se rigen los auditores de esta autoridad por dos principios fundamentales, ¿no? Los auditores. Todo depósito en cuenta bancaria es un ingreso hasta que no se demuestre lo contrario. Y van a tratar de que los gastos deducibles para ese contribuyente sean los menos, ¿no? Y aquí entra un poquito en el juego que se ve día con día cada contribuyente de que los gastos que realiza y que son parte de su operación por un requisito fiscal ya no son deducibles, ¿no? Y qué triste. ¿Por qué? Porque yo hablo de los contribuyentes pequeños y medianos que por alguna razón sus gastos operativos no son deducibles todos. Y entonces los contadores, cuando le proyectan los estados financieros a sus clientes, les dicen, como usted tuvo una utilidad de tal cantidad, le toca pagar un impuesto de tanto, ¿no? Y entonces los contribuyentes se quedan atónitos, pensativos, diciendo, pero esa utilidad que me está proyectando, de la que me está hablando contador, ¿dónde está en mi cuenta bancaria? Porque no la veo, ¿no? Y continuamente estoy viendo que los contribuyentes de los que estoy hablando, pequeños y medianos, se ven en problemas constantemente. ¿Por qué? Porque al momento de ir con el contador y decirle, contador, ¿cuánto dinero tenemos en nuestra cuenta bancaria? Pues tenemos 500,000 pesos. Ok, ¿qué hay que pagar? Pues son tres cuestiones principales: nómina, proveedores e impuestos. Ah, muy bien. ¿Y para qué nos alcanza de esas tres cosas? Solamente para dos: proveedores, nómina o impuestos. Elija usted. ¿Y qué es lo que dice el contribuyente? Pues si no le pago a mis trabajadores, dejamos de producir. Y si no le pago a mis proveedores, ya no me van a surtir. Y entonces mi actividad económica se ve afectada. Decide no pagar impuestos. Pero deja los impuestos al último porque por esa cuestión de la que estoy hablando, José María, los contribuyentes aquí en México hoy por hoy están tributando sobre utilidades ficticias, sobre utilidades que no tienen. ¿Por qué? Por esa situación principal de la que estoy hablando. Y si en tu audiencia hay empresarios, se van a dar cuenta que realizan muchos gastos y todos son operativos, pero por un requisito legal ya no fue deducible ese gasto. Y entonces, ¿eso qué trae como consecuencia? Que la base de mi impuesto se eleve y que, de acuerdo a los principios de contabilidad y a las fórmulas establecidas en la misma ley, yo tengo reflejada una utilidad, pero Claro. no la tengo, ¿sí? Y permíteme haga un par de observaciones, pues para aterrizar un poco las ideas. Nos queda clarísimo a todos que hay que pagar impuestos, que es un deber ciudadano. La Constitución nos lo impone para ser Sí, mexicanos y para cumplir, mexicanos o no, si vivimos en el territorio nacional la mayor parte de nuestra vida operacional en el año, evidentemente tendremos que tributar en México. Segundo elemento importante es el SAT ha crecido en sus plataformas tecnológicas de manera tal que lo ven todo, lo saben todo y pueden conocer más porque la ley les faculta a cualquier institución recaudatoria a solicitar inclusive intervenciones
no nada más en los bancos, para lo cual tiene derecho, sino para intervenir y acercarse de manera judicial a los propietarios de las empresas, a los trabajadores, a la persona física en general. Por lo tanto, estamos bajo su visibilidad absoluta. Esto es algo que puede preocupar o no. Lo mejor es, la recomendación siempre, como lo mencionas, José Carlos, es cumplir la ley. En el programa siguiente vamos a platicar contigo, Juan José, de la importancia que tiene y qué hacer y cómo hacer para poder mantener nuestra operación viviente, para poder crecer, cumpliendo nuestras responsabilidades tributarias de manera sana. Pues ni hablar, Juan José, muy interesante lo que nos platicas. Hay que estar en el estado de alerta y definitivamente pues prepararnos para el futuro. Gracias por acompañarnos al programa. Muchas gracias a ti, José María. Un placer. Y bueno, pues esto es Encantado. todo por hoy. Este es Factor Capital Humano. Soy José María Avelar y nos vemos la próxima.